Egun on denoi, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Queremos en el acto de hoy presentarles los 7 proyectos de rehabilitación de edificios que hemos seleccionado entre los más de 2.000 expedientes que se han tramitado en las diferentes orbes y oficinas comarcales del conjunto de Navarra. Para ello me acompaña en ECO el director general de Vivienda y también Tomás Urmeneta, que es el responsable de la orbe de Tafalla. Como saben, esta campaña Bizi Berri se organiza cada 2 años. La última y primera se realizó en 2018 y, por lo tanto, lo que hacemos es valorar los expedientes que en este periodo de tiempo se han presentado, lo han hecho a lo largo de estas últimas semanas, y de todos esos expedientes que les comentaba, pues se han seleccionado 7 que seguirán un proceso de análisis que nos permitirá en el mes de diciembre presentar aquel proyecto que resulte premiado en esta ocasión. Bizi Berri es una iniciativa que pretende ser un manual de buenas prácticas, destacar y visibilizar aquellos ejemplos de rehabilitación protegida que destaquen por sus características, por su singularidad, para reconocer el trabajo y el esfuerzo de personas, promotores, equipos técnicos y profesionales que hacen posible, en definitiva, la mejora de nuestro parque residencial y la recuperación del tejido urbano en nuestros pueblos y ciudades. Es también una apuesta, lógicamente, desde el Gobierno de Navarra, de esa apuesta que hacemos por las políticas de rehabilitación y regeneración urbana para girar la mirada hacia la ciudad construida como alternativa a aquellas grandes expansiones en la periferia que han sido parte de la actividad en materia de vivienda durante muchos años. En definitiva, regenerar barrios, regenerar pueblos para recuperar edificios en desuso en entornos urbanos o rurales y que ofrezcan una alternativa de vivienda a personas que elijan rehabilitar esas viviendas, ponerlas en valor. Estas son la clave para recuperar el tejido urbano de ciudades y pueblos como espacios de convivencia y edificios que garanticen la habitabilidad, la accesibilidad, la eficiencia energética, en definitiva la calidad de esos espacios también comunes para todas las personas, no solo para quien pueda pagarlo, sino para el conjunto de los vecinos y vecinas de nuestra comunidad. Y para poder hacer frente a esta realidad, el Gobierno de Navarra ha triplicado en 5 años las ayudas económicas que se aplican a este programa y crecerá también de una manera considerable en los presupuestos para este año 2021. Pasaron las ayudas de los 8 millones en 2014 a más de 22 en lo que va de este año, y con la intención de dar un salto cuantitativo también y cualitativo muy importante de cara al 2021. Y, lógicamente, en ese recorrido juega un papel muy importante la convocatoria que les presentábamos hace unos días, convocatoria complementaria a la abierta por el Gobierno de Navarra, financiada a través de los fondos del IDAE, esos 4 millones de euros que complementarían las ayudas que se conceden en este momento desde el Gobierno de Navarra y que lleva 10 días abierta y que ha permitido o ha supuesto la presentación de casi 100 nuevos expedientes a esa convocatoria. Por lo tanto, este Gobierno ha dado pasos importantes como las actuaciones integrales en barrios como el de La Chantrea o Lourdes, el inicio de la rehabilitación energética del parque propio, la puesta en valor también de la rehabilitación de edificios en desuso en el ámbito rural. Yo quiero destacar en este caso, y luego nos comentarán con más detalle, pues que efectivamente de esos 7 proyectos seleccionados, 5 corresponden a rehabilitaciones en el mundo rural y 2 en el mundo urbano. En esta línea el Gobierno dará
otros pasos cualitativamente importantes también en la dedicación de mayores recursos financieros, y no solamente recursos financieros, sino en la asistencia técnica en el propio territorio a esas comunidades, a esos ayuntamientos, que nos va a permitir seguir dando pasos en la dirección de recuperar el conjunto del parque de vivienda existente en el conjunto de Navarra, tanto en zonas rurales como en urbanas. Hay que destacar que todavía el parque de vivienda que existe en nuestra comunidad, más casi un 50%, se construyó hace muchos años y, por lo tanto, con unos principios que se alejan mucho de los que en este momento pretendemos. Lógicamente, el plan Reactivar Navarra, Navarra Suspertu, o el plan Navarra Green dentro del Next Generation, pues lógicamente nos va a permitir contar con recursos complementarios que nos permitirán afrontar ese salto. Hay que destacar que prácticamente un 20% de los más de 800 millones que solicitamos a la Unión Europea dentro de ese plan corresponden a proyectos de rehabilitación que en este momento estamos, lógicamente, negociando con los diferentes ministerios implicados en esta materia. Y si te parece, Eneco. Gracias, José Mari. Bueno, en primer lugar, quería poner en valor el hecho de volver a repetir la iniciativa Bizi Berri 2 años después, en un contexto como el que atravesamos, es decir, en un contexto de pandemia. Volvemos a insistir en la importancia de la rehabilitación, y más si cabe, habiendo atravesado el periodo y estando atravesando el periodo en el que estamos atravesando, en donde yo creo que todas y todos hemos tomado conciencia de cómo están nuestras viviendas y cómo podrían estar a través de una herramienta que es la rehabilitación, ¿no? Estos premios, como decía el consejero, son un escaparate para intervenciones atractivas, lo veréis luego en el vídeo que vamos a proyectar, pero son sobre todo un reconocimiento a las personas valientes que son promotores de esas iniciativas a lo largo y ancho de todo el territorio navarro. Y también visibilizan el trabajo que hay detrás, el trabajo de las ORBES, de las oficinas de rehabilitación, que también se ubican a lo largo y ancho de todo el territorio. Recordar que hay 9 oficinas de rehabilitación, la de Pamplona, la de Burlada para toda la cuenca de Pamplona, la de Tudela, la de Estella, la de Tafalla, la de Donesteve, la de La Cunza, para la Sacana, la de Aoiz o la de Sangüesa. Y en estos prácticamente 2 años desde la celebración del anterior Bizi Berri han tramitado nada más y nada menos que 2.173 expedientes de rehabilitación, realizando un trabajo que yo creo que va más allá de lo que es un mero trabajo administrativo. No es porque Tomás, en representación de las ORBES, esté aquí, pero yo creo que hacen un excelente trabajo de divulgación de las ayudas, de asesoramiento técnico y administrativo y, sobre todo, de acompañamiento a lo largo de todo el proceso de rehabilitación de las viviendas. Y por eso han sido los representantes y las representantes de las ORBES, junto con miembros del Departamento de Vivienda, quienes han decidido, dentro de los más de 2.000 expedientes, cuáles serán merecedores de estar dentro de esta edición de los premios Bizi Berri. Comentaba el consejero la antigüedad de los edificios que tenemos en Navarra. Más del 52% de los edificios que tenemos en la comunidad están ejecutados antes de 1980, con lo que ello implica en cuanto a las características de eficiencia energética, de accesibilidad o falta de eficiencia energética y de accesibilidad, muy lejanos a los criterios que hoy establece, por ejemplo, el Código Técnico o el criterio que tenemos dentro del Decreto Foral de Habitabilidad. Y en el ámbito más rural, cerca del 36% están construidas entre 1950 y 1980, con lo cual os podéis hacer una idea también del parque que tenemos en el ámbito rural, más allá de lo que puede haber en las ciudades, ¿no? Cerca de 115.000 viviendas
bueno, que necesitan intervención, que necesitan la rehabilitación. Para ayudar a estos proyectos, el Departamento de Vivienda, en las cantidades que ha ido narrando el consejero, tiene unas ayudas abiertas a lo largo de todo el ejercicio, algo que es extraordinario en la Comunidad Foral de Navarra, extraordinario en el contexto estatal, en donde la Comunidad Foral es la única que tiene esta línea de ayudas abiertas a lo largo y ancho de todo el año, sin un presupuesto definido y con una partida ampliable, y que vienen a rondar entre el 20 y el 40% de la inversión, del total de la inversión que acometen los promotores. Además, el departamento tiene una serie de ayudas a las ORBEs, de financiación de las ORBEs, para agilizar y acompañar, como decíamos antes, en el trámite administrativo de esos proyectos. Y en concreto, en los proyectos seleccionados para esta edición de Biziberri han contado con nada más y nada menos que 1,5 millones de euros en esos 7 proyectos, 900.000 en los que tienen que ver más con bloques de vivienda colectiva en La Chantrea o en Leiza, y 25.000 en los otros 5 proyectos. Como os decía y como indicaba también José Mari, la rehabilitación ha mantenido el pulso durante este año complicado. Estamos prácticamente en apenas un 1,7% de ayudas por debajo de lo que supuso el año 2019, que era el año tope desde el 2014, a pesar de que, si os acordáis, pasamos prácticamente 3 meses a partir de marzo en donde no se podía obrar, no se podía intervenir en los edificios, y por tanto yo creo que es una muy buena señal de que la rehabilitación es una palanca de movilización de inversión privada, es una palanca del cambio hacia el que tenemos que caminar, y es una palanca para la movilización del sector de la construcción orientado a esta rehabilitación muy importante. A continuación, Tomás Urbeneta, en representación de las diferentes ORBEs, va a entrar en detalle a narrar algunas de las peculiaridades de los 7 proyectos seleccionados, y finalmente os expondremos uno de los 2 vídeos que se han elaborado para esta edición del Biziberri, que esperamos que os guste y lo veremos posteriormente. Tomás. Ahí está. Vale. Buenos días. Os voy a explicar un poco cuál es el papel de las oficinas de rehabilitación después de la introducción que han hecho. Yo creo que es muy importante destacar que nosotros somos el enlace entre los verdaderos agentes de la rehabilitación, que son los promotores, los constructores, los técnicos y los ayuntamientos también. Nosotros somos un enlace para canalizar las ayudas de la Administración. Nuestro trabajo consiste no solo en resolver los aspectos de carácter administrativo, sino en orientar, dada la experiencia que vamos adquiriendo, sobre los tipos de intervenciones que se deben realizar. La selección de los proyectos de esta edición de Biziberri Rehabilita responde a distintas iniciativas, son diversas, y se ha querido coger distintos ámbitos, ¿no? Desde la recuperación, como han comentado, de edificios que estaban en desuso o parte de edificios que estaban en desuso para que alberguen una nueva vivienda, desde iniciativas unifamiliares, desde iniciativas de comunidades. No sé si tiene objeto detallarlo, porque este dossier creo que os lo van a facilitar, pero bueno, son todas intervenciones que las hemos seleccionado por esa doble condición de ser arquitectónicamente interesantes, concurrir una serie de circunstancias en relación con esto de poner en edificios que estaban en desuso o parcialmente en desusos, albergarles nuevos usos. Yo quería comentar también, saliéndome un poco del guión, que en realidad las oficinas de rehabilitación es el instrumento que tiene el Gobierno de Navarra para dar cobertura para que los ayuntamientos puedan hacer
dar cumplimiento a lo que dice la Ley de Ordenación del Territorio y Vivienda, que cuando habla del desarrollo sostenible de los municipios y del planeamiento, viene a decir esta instrucción, por decirlo de alguna manera, en la que dice que se debe primar previamente a cualquier expansión, dice completar las tramas urbanas con prioridad a los procesos de extensión. Habla también que se priorice la consolidación de núcleos urbanos. Todo esto lo dice la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su texto refundido. Y en realidad las oficinas de rehabilitación somos el instrumento, el apoyo que hace el Gobierno de Navarra para dar cumplimiento a esto, incluso en la orientación de los planeamientos para que también promuevan ordenanzas y planes especiales en entornos de los centros de los núcleos urbanos. También quería decir, cuando se habla de rehabilitación rural y urbana, yo discrepo, para mí es toda urbana. Y el objetivo, yo entiendo que tiene que ser hacer que el entorno que llamamos rural sea tan atractivo como el entorno urbano. Ahora, vivir en un pueblo y las dimensiones que tiene Navarra, esto es una apreciación que hacemos porque se está viendo, es una opción residencial. La gente puede decidir ir a vivirse a un pueblo, hay determinados trabajos, ¿no?, que igual no te permiten, pero ya el nivel de servicios, el nivel de dotaciones ya es equiparable a un entorno urbano. Sí que hay problemas con una pareja, bueno, el periodo de crianza de los niños, etcétera, pero ya está eso en vías está ya más o menos organizado. Entonces, yo animaría que el objetivo de la rehabilitación es hacer atractivo también el entorno rural y intentar promover un retorno al entorno rural. Yo, como soy de la zona de Tafalla, defiendo más esa idea en relación. En los premios o en los reconocimientos de rehabilitación, competir con Pamplona en una rehabilitación energética de una inversión importantísima, pues es un poco complicado, ¿no? Digo, competir en el sentido de hacer atractiva una rehabilitación de un entorno rural. Pero en esta selección sí que se han cogido. Y además me parece muy interesante, porque es un objetivo común de todas las oficinas, poner en valor ese aspecto que estoy comentando de retorno rural. Hay casos en los cuales gente vinculada con el pueblo se aproxima a la jubilación y dice, hombre, esa casa que tengo en desuso y tal, o que la tenía, solo la usaba de vez en cuando, voy a decidirme a ir a vivir allí. Y vuelve. Y si optan por eso es porque se sienten atendidos en sus servicios. Uno no se va a vivir a un pueblo a jubilarse pensando que no tiene asistencia médica, que no tiene no sé qué, o que tiene malas comunicaciones. Sí que es cierto que el tema de la conectividad ayudaría muchísimo a estas cuestiones. Insisto que los agentes, nosotros somos el enlace entre los agentes y los verdaderos protagonistas son los promotores, los constructores, los técnicos y los ayuntamientos. Y nuestra labor consiste en hacer un enlace para que luchar contra ese, bueno, como dicen, ¿tanto papeleo? Pues no es tanto papeleo. Nosotros les ayudamos a eso y a buscar una solución técnica. Por comentar, ya que era mi guión del que me he salido, las intervenciones, bueno, pues son 7. La primera es una recuperación de una planta baja de un edificio en Navarra Alta. Se pone en valor pues, que lo que era una cuadra pasa a ser una vivienda. Y va en la línea en lo que hemos comentado, que dice la ley, ¿no?, de recuperación, rehabilitación o reutilización de los inmuebles abandonados o infrautilizados. En el segundo caso, pues es en Echalar, y en este caso es una pareja que se va a jubilar y decide irse a vivir a Echalar porque entiende que ahí va a estar bien atendida, etcétera. Rehabilita un edificio, bueno, un edificio semiadosado, son inversiones importantes y al final va a fijar su residencia. El caso 3, en Vidaurreta, es un antiguo almacén también que se convierte en una vivienda unifamiliar. Como digo yo, algún chalao ha decidido irse a vivir allí y vamos a ayudarle, ¿no?, a que no se arrepienta, dándole todos los servicios. El siguiente caso, el caso 4, es en Olejua, en Estella, y bueno, esta sí que es una vivienda unifamiliar en la que se ve el valor, en este caso, de la rehabilitación no solo del propio edificio, sino del entorno. También hay que decir que la propia ley que he comentado antes dice con especial atención a los espacios urbanos vulnerables. Es decir, aquí muchas veces la rehabilitación lo que consigue es un efecto
de mancha de aceite en relación a que se empieza a ver mejorado el entorno, se pone en valor otros edificios de al lado, un edificio rehabilitado envejece el edificio de al lado y motiva también al de al lado por comparación, ¿no? a intervenir. Luego, el caso 5 es una rehabilitación energética de una comunidad aquí en Pamplona. Hay que decir, tiene que en estos casos lo que es más importante, a nosotros a pequeña escala también nos pasa, es el acompañamiento y la labor de persuasión para conciliar lo que es una comunidad. Una comunidad tiene una personalidad compleja y las decisiones que toma una comunidad están sometidas a unos procesos que vienen establecidos en la ley de propiedad horizontal. Entonces hay que ser muy respetuoso a la vez que acompañar para que la comunidad vaya adoptando los acuerdos necesarios para este tipo de intervenciones. Nosotros tenemos en Tafalla una sala, ahora no la podemos utilizar por la situación que hay, en la cual ofrecemos, como digo yo, un espacio neutral para que los vecinos puedan exponer sus condiciones, etcétera, en relación a los problemas que suele haber en las comunidades, ¿no? Los 5 primeros minutos de esas reuniones nos dedicamos a que cada uno diga todas las barbaridades que quiera, en el sentido de siempre hay tensiones entre los propios vecinos, para luego intentar buscar una solución que a veces, iba a decir, es muy satisfactorio e ilusionante cuando consigues el objetivo, que normalmente lo conseguimos. Hay que convencer también de que estas intervenciones, y en general todas, suponen un ahorro a largo plazo. Hay que valorar también el coste de no intervenir. El coste de no intervenir gastando, desde cuando es un edificio abandonado, todos los recursos que hay en torno a ese edificio, las mismas calles, los mismos servicios que atienden a ese edificio van a estar. Son los mismos si está ocupado que no está ocupado. El ayuntamiento tiene que limpiar el mismo trozo de calle, tiene que mantener el saneamiento. Si está ocupado, aumentamos el rendimiento de todas las instalaciones existentes. Y luego, el coste de no intervenir en relación a los gastos de energía y a otros gastos que se generan, básicamente energía, en relación con reparaciones puntuales, iba a decir, mal orientadas, de no hacer una buena rehabilitación. Dicho coloquialmente, el dinero del pobre va 2 veces, ¿no? Se repara una grieta, etcétera. Y también de la rehabilitación, bueno, ya me diréis cuándo, también la rehabilitación sí que es un rejuvenecer la edificación, no es como en tema médico, iba a decir, no, uno le arregla pero sigue teniendo 50 años, no, la rehabilitación vuelve a poner el edificio, una rehabilitación correctamente hecha, por decirlo de alguna manera, al punto cero. Iba a decir, no es, no, siempre será viejo, no, una rehabilitación correcta, iba a decir, pone el edificio otra vez, lo rejuvenece de verdad, no es como la propaganda de cosmético, por decirlo de alguna manera. Bueno, el caso 5 es este, bueno, el 6 es un tema de 2 viviendas que son unifamiliares, es un edificio de vivienda plurifamiliar pequeñito, este modelo también se suele dar también en Tafalla, que son, bueno, normalmente a veces son en entornos familiares, una casa familiar que se toma la decisión de rehabilitar y los usuarios suelen tener vinculación familiar. Y el último caso es también una segunda envolvente energética en la Sacana, en Leiza, con que la solución, la verdad es que combina, porque había que mantener la imagen del edificio, combina el hacer un SATE, que es un sistema de aislamiento por el exterior, con hacer también el aislamiento por el interior para mantener la imagen del edificio, etc. Entonces, yo creo que con esto he terminado y nada más. Gracias. Gracias, Tomás. Bueno, pues al hilo de algunas de las cosas que decía Tomás, vamos a ver a continuación un vídeo patrocinado por Rockwool que ha realizado el realizador, el director Julio Mazarico. Queremos hacer mención especial también a la composición que es inédita para este vídeo de Vidal Díaz y esperemos que os guste, porque el vídeo, lo que ya nos diréis si lo consigue, el vídeo lo que trata de buscar es que eso que dice la Ley de Ordenación del Territorio también tiene corazón y también tiene muchas historias personales. Veréis alguno de los lemas como
el que es el lema de Visiberri, rehabilita, crea tu mundo, o algunos que se han elegido para este vídeo y para el vídeo más largo, como son recupera tu ciudad, elige rehabilitar, o crecer hacia adentro, que tiene mucho que ver con todas las ideas que hemos ido plasmando hasta ahora. Entonces, si os parece, vemos el vídeo y luego respondemos a las preguntas que tengáis. Un día descubres un lugar con historia. Un lugar en que los vecinos se saludan por la calle. Un lugar cuyas paredes aún respiran. Que conserva la vida de varias generaciones detrás de todas y cada una de sus grietas. Descubres que vives allí, que vivirás allí. Y recuperas esas paredes, esos techos, reparas las heridas del tiempo, coses esos muros con historia, regeneras esas calles, renuevas esas plazas. Redescubres algo nuevo sin perder la esencia de lo antiguo. Creas nueva belleza, curando la belleza descosida por el tiempo. De rehabilitación en vivienda colectiva en un número importante de viviendas, como el ejemplo de la Chantrea, o adaptación de locales que no habían sido vivienda, como la Cuadra o el Almacén, que sí se convierten en vivienda, o las divisiones de viviendas grandes en dos viviendas, como las que se señalaban en este caso, ¿no? En definitiva, insistir en esa apuesta que comentaba Tomás por la ciudad consolidada, y una apuesta que tiene como dos partes de la misma moneda. La ayuda, las ayudas, unas ayudas, como decía Eneco, abiertas durante todo el año y con una partida ampliable, que no se sujetan a un tiempo en el que uno decide presentar su expediente, y en segundo lugar esa gestión, ese acompañamiento desde unos equipos que lo único que quieren es buscar la mejor solución técnica, y que lógicamente en fin, su retribución no depende del éxito o fracaso de ese proyecto concreto, sino realmente de que se busque la mejor alternativa y que sea la mejor solución para las personas que van a vivir en ese espacio con alma que decía el vecino de Francia que ha decidido venir, o la pareja francesa que ha decidido venir a vivir, en este caso, a Navarra, ¿no? Este es un poco el camino, esa es la apuesta decidida en este caso desde el Gobierno, y que vamos yo creo que a tratar de intensificar en los próximos años, gracias al esfuerzo económico que en este caso una parte de los recursos del Next Generation van a posibilitar destinarse a este tipo de medidas, no solo de rehabilitación, sino de regeneración urbana. Yo creo que el salto cualitativo en este caso es
yo creo que anteriormente ya se dio, es decir, no unas intervenciones puntuales, sino una intervención en el conjunto del edificio desde el punto de vista del confort, desde el punto de vista de la eficiencia energética, etcétera. No una mejora solamente de las ventanas o tal, sino una intervención más global en el edificio. En este momento el paso cualitativo sería eso, pero en un entorno y con una intervención de regeneración del espacio urbano, del espacio en el que se encuentra ese conjunto de viviendas, ¿no? Pero bueno, abrimos, si os parece. Os hemos puesto, íbamos a ponernos el vídeo más corto, pero os hemos puesto el largo, ¿eh? Hay uno de 2 minutos y este que habéis visto. Estarán colgados los 2 vídeos en la web y en el canal de YouTube de Gobierno de Navarra. No, la convocatoria de ayudas del Gobierno de Navarra está abierta durante todo el año. No, así como, por ejemplo, las ayudas que abría el IDAE en su momento en Madrid, pues estaban sujetas al plazo de tiempo en el que se agotaban. Desde hace años la convocatoria de ayudas está abierta a lo largo de todo el año. Hoy, mañana, el 20 de diciembre se puede presentar una solicitud en este sentido. Lo único que tiene un plazo determinado, que no es otro que el de que se agote la partida, es las ayudas complementarias de IDAE, que están sujetas a un reparto que se hizo entre el conjunto de comunidades, en este caso 4.100.000 euros para nuestra comunidad, pero que efectivamente también por las conversaciones que hemos mantenido estas últimas semanas con el Ministerio van a valorar el nivel de ejecución de las distintas comunidades en relación a esta convocatoria para que aquellas que seamos capaces, yo estoy seguro que lo vamos a ser nosotros, capaces de gastar esa partida en el tiempo fijado, pudiéramos obtener fondos complementarios de aquellas otras comunidades que no haya ocurrido esto así, ¿no? Solamente un dato en este sentido, y es que en el conjunto del Estado el año pasado se rehabilitaron 30.000 viviendas, sin contar las que se rehabilitaron en Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, 30.000. El objetivo que se plantean es llegar a 300.000 y en ese periodo, en ese mismo año, nosotros superamos las 6.000 viviendas rehabilitadas en un solo año. Por lo tanto, dar ese salto probablemente en algunas comunidades cueste un tiempo, yo creo que lo van a conseguir efectivamente, pero quizás esto nos pueda permitir en el corto plazo también contar con más recursos para esa convocatoria que es complementaria a la que tiene el Gobierno. Sabéis que con esas ayudas podríamos llegar a un 75, incluso a un 85% de la inversión, siempre con la limitación de 12.500 euros por vivienda. En Navarra, ¿no? Más de 6.000, sí, un poco. ¿Y este año cómo ha afectado pues, la pandemia? ¿Cómo está afectando? Comentaba Eneco que efectivamente la pandemia no ha reducido, un 1,7% con relación al año 2019 el volumen de expedientes, pero para que te hagas una idea, a enero-octubre de este mismo año, eran 61 millones, más de 61 millones de obra solicitada a la convocatoria de ayudas del Gobierno, con más de 22 millones comprometidos frente a 64.700 el año pasado en este mismo periodo y con 22.500.000 euros de subvención comprometida, solamente 400.000 euros menos. Sí que es cierto que en lo que es el ritmo de ejecución de obras ha sido más lento, entre otras cosas porque ha habido 3 meses prácticamente en el que la normativa específica contra el COVID impedía la ejecución de obras en aquellas viviendas en las que se compartía la obra con la presencia física de las personas inquilinas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eso ha retrasado, pero a pesar de todo, mantener estos niveles de inversión y de solicitudes, también teniendo en cuenta
las dificultades que tiene para las propias comunidades, comentaba Tomás, ese espacio de acompañamiento, ¿no?, en el propio local, que en este momento muchas de esas comunidades, aquellas que no venían con una cierta reflexión previa, etcétera, pues el mantener las reuniones para tomar la decisión de hacer las inversiones, pues ha sido problemática este año, ¿no? Y a pesar, insisto, de esa situación, pues se han mantenido estos niveles. Pensamos que efectivamente el año 2021 vamos a analizar también con detalle las convocatorias que tenemos en este momento. Vamos a ver qué medidas tenemos que tomar, pues, para tratar de intensificar todavía más este tipo de actuaciones. Y yo espero que efectivamente estos 3 próximos años podamos dar un salto muy importante. Hablábamos de 115.000 viviendas más o menos que nos planteamos como un objetivo a corto medio plazo. Yo espero que en estos 3 próximos años nos podamos mover por encima de las 30.000 viviendas rehabilitadas. Bueno, pues si no tenéis más cosas, hasta la próxima. Muchas gracias.